¿Y si te dijera que un capitán desesperado convirtió bombarderos en monstruos voladores, armados hasta los dientes, para cambiar el rumbo de la guerra del Pacífico? Era la mañana del 17 de agosto de 1942, a las 7:42, cuando el capitán Paul Gunn, un experimentado oficial de 43 años con 21 años de servicio naval, observaba agachado bajo el ala de un bombardero Douglas A-20 Havoc, que era un avión de ataque medio estadounidense, en el aeródromo de Eagle Farm cerca de Brisbane, en Australia. Los mecánicos estaban soldando ametralladoras de calibre 50 en el morro del avión, justo donde antes se sentaba el bombardero, que era el tripulante encargado de lanzar las bombas. Su situación personal era complicada, ya que su esposa y sus 4 hijos estaban atrapados en un campo de prisioneros japonés en Manila, en Filipinas. La Quinta Fuerza Aérea, que era la unidad de aviación estadounidense encargada de las operaciones en el Pacífico Sur, estaba perdiendo bombarderos más rápido de lo que llegaban aviones nuevos de reemplazo. Solo en julio, el tercer grupo de ataque había perdido 11 bombarderos, A-20, intentando alcanzar convoyes japoneses desde gran altura. Los bombarderos no conseguían acertar a los barcos en movimiento. Cuando volaban más bajo para mejorar la puntería, los artilleros de cubierta de los barcos los destrozaban con sus cañones. El capitán Ed Lerner, compañero de Gunn, había visto cómo 3 de sus tripulaciones ardían en el Mar del Coral la semana anterior. Los japoneses estaban reforzando sus posiciones en Nueva Guinea sin que nadie pudiera detenerlos. Pero Gunn tenía una idea diferente. Si los bombarderos volaban lo suficientemente bajo como para hacer rebotar las bombas sobre el agua como piedras planas, podrían impactar los barcos a distancia mínima. Pero primero tenían que sobrevivir al acercamiento. Eso significaba superar los cañones de cubierta con potencia de fuego frontal masiva. Eso significaba convertir los bombarderos en aviones de ametrallamiento. El problema era sencillo. El A-20 Havoc tenía 4 ametralladoras de calibre 30 en el morro. Las balas de calibre 30 rebotaban en el blindaje de los barcos como si fueran gotas de lluvia. Gunn necesitaba ametralladoras de calibre 50, que eran mucho más potentes. 4 de ellas montadas donde se sentaba el bombardero, disparando hacia adelante. 1,700 disparos por minuto en total. El general George Kenney, el nuevo comandante de la Quinta Fuerza Aérea, le había dado a Gunn una semana para demostrar que el concepto funcionaba. Gunn estaba utilizando ametralladoras de calibre 50 recuperadas de cazas P-39 y P-40 destrozados que ya no volarían más. Los pilotos habían fallecido en combate, pero las armas todavía servían. Montó las ametralladoras en una estructura de acero dentro del compartimento del morro. Cada ametralladora pesaba 29 kilos. Las 4 ametralladoras, más 90 kilos de munición, desplazaban el centro de gravedad hacia adelante. El vuelo de prueba casi termina en tragedia para el piloto. El A-20 apenas podía subir y tendía a picarse hacia abajo constantemente. Gunn pasó 2 días reequilibrando el avión. Movió equipamiento hacia atrás y ajustó el compensador de cola. El segundo piloto de pruebas informó que el avión volaba como si estuviera enfadado, pero volaba. El 12 de septiembre, 16 A-20 modificados atacaron el aeródromo japonés de Buna, en Nueva Guinea. Los aviones de ametrallamiento llegaron a la altura de las copas de los árboles, con las ametralladoras disparando sin parar. Destruyeron 14 aviones japoneses en tierra y neutralizaron todas las posiciones antiaéreas. Ni un solo A-20 se perdió. Kenney quería más, pero el A-20 tenía limitaciones. Su alcance era demasiado corto para llegar a las bases japonesas al otro lado de las montañas Owen Stanley. Su capacidad de carga de bombas era demasiado pequeña. Gunn necesitaba una plataforma más grande, el B-25 Mitchell, otro bombardero medio estadounidense, pero más grande y capaz. Mayor alcance, más capacidad de carga, más espacio para ametralladoras. En diciembre, Gunn retiró el bombardero y las ametralladoras del morro de un B-25C e instaló 4 ametralladoras de calibre 50 en el morro, 4 más en paquetes externos en el fuselaje, que era el cuerpo principal del avión,
y rotó la torreta superior hacia adelante. 10 ametralladoras disparando hacia adelante. Luego añadió 2 más en cada lado. 14 ametralladoras en total. Casi 100 kilos de plomo por segundo. La tripulación de tierra lo llamaba la locura de Papi, porque parecía imposible que funcionara. Esta historia demuestra algo importante. Aunque estaban en bandos opuestos, tanto estadounidenses como japoneses luchaban con valentía defendiendo lo que consideraban su deber. Los pilotos de ambos lados merecían respeto por su coraje. Después de la guerra, muchos de estos antiguos enemigos se convirtieron en aliados, demostrando que incluso en los conflictos más duros, la humanidad puede encontrar el camino hacia la reconciliación y la paz. Volvamos a la historia de Paul Gunn, un ingeniero militar estadounidense que cambiaría el curso de la guerra en el Pacífico. Gunn voló el prototipo de su avión modificado hasta Charter Towers, una base militar en Australia, para mostrárselo al tercer grupo de ataque. El avión tenía un problema, era muy pesado en la parte delantera. Prácticamente intentaba caerse del cielo durante el despegue. Gunn tenía que empujar la palanca de control hacia atrás con toda su fuerza solo para mantenerlo nivelado. Pero una vez en el aire, este bombardero B-25 se convertía en un auténtico destructor volante. Kenny, que era el general al mando de la Quinta Fuerza Aérea estadounidense, ordenó modificar 12 aviones más inmediatamente. El Grupo 81 de Depósito Aéreo, una unidad de mantenimiento en Townsville, trabajó jornadas de 18 horas para modificar cada B-25 disponible. Para febrero de 1943, tenían 30 aviones de ataque preparados para el combate. Entonces, Kenny envió los planos a Wright Field, en Ohio, donde estaban las oficinas de ingeniería del ejército estadounidense. Los ingenieros del Ejército del Aire estudiaron las modificaciones durante 3 días. Después, enviaron un mensaje de vuelta a Australia. Decían que las modificaciones eran impracticables, que el equilibrio del avión estaría mal, que sería demasiado pesado, que no volaría correctamente. Recomendaban dejar en tierra todos los B-25 modificados inmediatamente. Kenny estaba en Washington cuando llegó el mensaje. Entró en el despacho del general Arnold, que era el comandante supremo de las Fuerzas Aéreas del Ejército, donde los ingenieros de Wright Field esperaban para explicar por qué el avión artillado de Papi Gunn era imposible. Kenny les informó de que 12 de esos aviones imposibles acababan de jugar un papel clave en la destrucción de un convoy japonés en el mar de Bismarck. Todos los transportes hundidos, 60 aviones más, ya estaban siendo modificados en Australia. Arnold prácticamente echó a los ingenieros de su oficina. La batalla del mar de Bismarck comenzó con interceptaciones de inteligencia el 28 de febrero de 1943. Los descifradores de códigos aliados en Melbourne habían descifrado mensajes navales japoneses. Un convoy estaba saliendo de Rabaul, una importante base japonesa. 8 barcos de transporte, 8 destructores de escolta, casi 7,000 soldados japoneses con destino a Lae, en la costa norte de Nueva Guinea. El general Kenny tenía 72 horas para detenerlos. La ruta del convoy cruzaba el mar de Bismarck entre Nueva Bretaña y Nueva Guinea. 400 millas de mar abierto. Los comandantes japoneses creían que el mal tiempo los protegería. Marzo era temporada de monzones. Nubes bajas, lluvia intensa, mala visibilidad. Los bombarderos aliados no podían atacar lo que no podían ver. Tenían razón sobre el clima. Se equivocaban respecto a los bombarderos. El 2 de marzo, aviones de reconocimiento localizaron el convoy navegando hacia el sur a través del estrecho de Bitias. Bombarderos B-17, conocidos como fortalezas volantes, atacaron desde 4,500 metros de altura a través de los huecos entre nubes. Lanzaron 137 bombas. Declararon múltiples impactos. El análisis posterior a la batalla mostró que no hundieron nada. El bombardeo desde gran altura contra barcos en movimiento no funcionaba. El convoy japonés continuó avanzando. Esa noche, los barcos se dispersaron. Los transportes se pegaron a la costa de Nueva Guinea. Los destructores formaron una pantalla protectora.
Los comandantes japoneses pensaban que llegarían a Lae al amanecer del 4 de marzo. Descargarían las tropas bajo protección de cazas. La guerra en Nueva Guinea giraría a favor de Japón. No tenían idea de lo que se acercaba con las primeras luces del día. El capitán Ed Larner, un piloto experimentado de bombarderos, informó al escuadrón de bombardeo 92 en Port Moresby la tarde del 2 de marzo. 12 bombarderos B-25, modificados con múltiples ametralladoras, 30 bombarderos ligeros, A-20 Havoc, también modificados, cazas, Viewfighter de la Real Fuerza Aérea Australiana para cobertura superior, cazas P-38 Lightning para enfrentarse a los cazas japoneses 0. Los aviones artillados atacarían a la altura del mástil, a 15 metros sobre el agua. Distancia de disparo, a quemarropa. El plan era simple. Abrumar los cañones de cubierta con fuego concentrado. Bombardear los barcos rebotando las bombas en el agua mientras estaban aturdidos. Salir antes de que llegaran los 0. Larner había volado una misión de práctica usando esta táctica. Solo una. Su navegante preguntó qué pasaría si el avión artillado recibía fuego en la aproximación. Larner dijo que lo descubrirían mañana. La reunión informativa terminó a las 10 de la noche. Nadie durmió. A las 6:30 de la mañana del 3 de marzo, la fuerza de ataque se reunió sobre el cabo Ward Hunt. 137 aviones. Los B-17 atacarían primero desde altura para atraer el fuego defensivo hacia arriba. Entonces, los aviones artillados entrarían bajo. El convoy japonés estaba a 70 millas al noroeste de Lae cuando llegaron los B-17. Los bombarderos pesados atacaron a través de nubes dispersas. Los transportes abrieron fuego con cada cañón. El cielo se llenó de estallidos negros de artillería antiaérea. Un B-17 recibió daños por fuego antiaéreo y dio la vuelta. El resto continuó el ataque. Entonces, llegaron los aviones artillados. Larner guió los B-25 desde el sudeste a la altura de las olas. 14 ametralladoras disparando hacia adelante por avión, 168 ametralladoras en total entre 12 aviones. Venían en línea de frente, un muro de poder de fuego de 270 metros de ancho. Las tripulaciones japonesas del transporte Kyokusei Maru los vieron a 2 millas de distancia. El capitán del barco ordenó girar bruscamente a estribor. Demasiado tarde. Los B-25 abrieron fuego a 730 metros. Las balas de calibre 50 caminaron sobre el agua como una motosierra. Golpearon la superestructura del barco, destrozaron el puente de mando, neutralizaron las tripulaciones antiaéreas antes de que pudieran girar sus cañones. 3 B-25 soltaron bombas a 90 metros. La primera bomba rebotó en el agua. Golpeó el casco bajo la línea de flotación, detonó dentro de la sala de máquinas. La segunda bomba impactó en medio del barco. La tercera bomba falló. El Kyokusei Maru estaba inmóvil en el agua 30 segundos después de que llegaran los aviones artillados, ardiendo, inclinándose a babor. El barco se hundiría en 40 minutos. Y ese fue solo el primer transporte. El transporte Teiyomaru intentó escapar. El capitán empujó los motores a máxima velocidad, 15 nudos como máximo. Los B-25 artillados iban a 240 nudos. Las matemáticas eran simples. 4 aviones artillados acorralaron al Teiyomaru desde ambos lados. Las ráfagas de calibre 50 convergieron en la cubierta. Las tripulaciones antiaéreas murieron en sus cañones. Las ventanas del puente se hicieron añicos. El oficial ejecutivo del barco recibió 3 impactos en el pecho. El capitán duró otros 10 segundos antes de que una ráfaga lo derribara. Los aviones artillados soltaron 8 bombas en total. 5 impactaron. El barco se partió por la mitad. Los soldados japoneses estaban bajo cubierta cuando el casco se partió. La mayoría nunca llegó arriba. El transporte se hundió en 6 minutos. Los supervivientes saltaron al mar de Bismarck vistiendo equipo de combate completo. Las mochilas los arrastraron bajo el agua. Los cazas Viewfighter australianos ametrallaron las cubiertas del destructor Shikinami
mientras intentaba proteger los transportes. El fuego antiaéreo del destructor alcanzó a un Boo Fighter. El piloto australiano siguió avanzando. Sus cañones frontales barrieron la cubierta del destructor de proa a popa. Las tripulaciones de los cañones japoneses cayeron. Cuando llegaron los B-25 artillados, el Shikinami no tenía defensa. 3 aviones artillados atacaron desde diferentes ángulos. El destructor intentó girar hacia el ataque, demasiado lento. Las bombas impactaron en el costado de babor, el costado de estribor y en medio del barco. El destructor no se hundió inmediatamente, pero estaba acabado, inmóvil en el agua, incendios extendiéndose. La tripulación abandonó el barco 2 horas después. Para las 9 de la mañana del 3 de marzo, el convoy japonés estaba disperso a lo largo de 40 millas cuadradas de océano. 5 transportes hundiéndose o ardiendo. 2 destructores paralizados. Los barcos restantes intentaron llegar a Lae. No lo lograron. Los aviones artillados regresaron a las 2 de la tarde. Bombas nuevas, carga completa de munición. Los japoneses no tenían cobertura de cazas. Los Zero habían aterrizado en Lae para repostar. Estaban en tierra cuando llegó la segunda oleada. El transporte Aiyomaru recibió 12 impactos de bombas en el segundo ataque. El polvorín del barco detonó. La explosión fue visible desde Port Moresby, 119 millas de distancia. Cuando el humo se disipó, no quedaba nada. Sin restos, sin supervivientes. 1,800 soldados japoneses desaparecidos en 3 segundos. El avión artillado del capitán Ed Larner pasó bajo sobre el transporte Oigawa Maru. Su copiloto contó 14 incendios separados en la cubierta. Los soldados japoneses estaban saltando por la borda. Los cañones antiaéreos estaban silenciosos. El bombardero de Larner soltó a quemarropa. 2 bombas, ambas impactaron. El transporte se hundió por la popa y volcó. Los bombarderos ligeros, A-20 Havoc modificados, cazaron los destructores paralizados. El destructor Asashio intentó rescatar supervivientes del agua. 3. A-20 atacaron desde diferentes direcciones. La tripulación del destructor estaba enfocada en las operaciones de rescate. Nunca vieron los aviones artillados hasta que las ametralladoras abrieron fuego. El Asashio recibió impactos de bombas en la cubierta delantera y el puente. El destructor ardió durante la noche y se hundió al amanecer del 4 de marzo. Para la tarde del 3 de marzo, todo el convoy japonés estaba destruido. 8 transportes hundidos. 4 destructores hundidos. De los casi 7,000 soldados japoneses que salieron de Rabaul, menos de 1,200 llegaron a Lae. 2,700 fueron rescatados y devueltos a Rabaul. El resto murió en el mar de Bismarck. Pérdidas aliadas: 4 aviones, un B-17, 3 P-38, 13 tripulantes muertos. El general MacArthur, comandante supremo aliado en el Pacífico Suroeste, lo llamó uno de los combates más completos y aniquiladores de todos los tiempos. Los japoneses nunca más intentaron reforzar Nueva Guinea por convoy. La guerra en el Pacífico Sudoccidental había girado, y giró gracias al avión artillado imposible de Paul Gunn. De vuelta en Australia, los ingenieros de Wright Field estaban redactando su informe formal explicando por qué las modificaciones del B-25 no podían funcionar posiblemente. Kenny envió un mensaje al general Hap Arnold en Washington el 5 de marzo. La línea de asunto decía: modificaciones del destructor de comercio aprobadas para producción. El cuerpo del mensaje contenía un párrafo. 12 B-25 artillados acababan de destruir un convoy japonés entero. Solicitud de integración inmediata de fábrica del paquete de cañones frontales en todos los aviones de producción B-25. Arnold llamó al presidente de North American Aviation, la compañía fabricante de los B-25, Dutch Kindleberger, esa tarde. Kindleberger dijo que sus ingenieros necesitaban ver las modificaciones. Arnold dijo que estaba enviando al hombre que las diseñó. Paul Gunn iba a California. Gunn no quería dejar Australia. Su esposa Polly y sus 4 hijos
todavía estaban en el campo de internamiento de Santo Tomás, en Manila. Los japoneses los habían retenido desde enero de 1942. 14 meses. Gunn volaba cada misión, esperando acercarse más a liberar Filipinas. Ir a California significaba ir en la dirección equivocada. Kenny lo convirtió en una orden. La Quinta Fuerza Aérea necesitaba aviones artillados construidos en fábrica, cientos de ellos. Gunn era el único hombre que podía mostrar a North American Aviation cómo hacerlo bien. El general prometió que Gunn volvería al Pacífico en 6 semanas. Gunn aterrizó en Long Beach, California, el 27 de marzo de 1943. La planta de North American Aviation cubría 56 hectáreas, 20,000 trabajadores en 3 turnos. La línea de montaje producía un B-25 cada 4 horas. Los ingenieros de fábrica estudiaron los planos dibujados a mano de Gunn. Preguntaron sobre cálculos de tensión. Gunn dijo que no tenía ninguno. Preguntaron sobre pruebas en túnel de viento. Gunn dijo que lo había probado volando. Preguntaron sobre el problema del centro de gravedad. Gunn les mostró dónde había movido el equipo de radio hacia atrás para compensar. Un ingeniero dijo que las modificaciones doblarían la piel del fuselaje alrededor de los montajes de las ametralladoras laterales. El estallido de boca de las ametralladoras calibre 50 pelaría el aluminio. Gunn dijo que así era. Entonces les mostró los tubos de explosión que había soldado para extenderse más allá del arco de la hélice. Problema resuelto. Los ingenieros de fábrica pasaron 2 semanas convirtiendo las modificaciones de campo de Gunn en planos de producción. Reforzaron la estructura del morro. Rediseñaron los montajes de las ametralladoras. Añadieron parches de aluminio de mayor calibre para reforzar la piel del fuselaje. Calcularon el cambio exacto del centro de gravedad y ajustaron el compensador de cola en consecuencia. El primer B-25G, artillado construido en fábrica, salió de la línea de montaje el 10 de mayo de 1943. 4 ametralladoras calibre 50 en el morro sólido. Un cañón M4 de 75 milímetros en el fuselaje delantero. El cañón usaba la misma munición que el tanque M3 Lee. Un proyectil podía detener un destructor bajo la línea de flotación. Gunn probó el prototipo en vuelo. El cañón de 75 milímetros retrocedía 1,20 m cuando se disparaba. Toda la aeronave se sacudía. El navegante tenía que recargar manualmente el cañón entre disparos. Velocidad de disparo, una ronda cada 30 segundos. Gunn dijo a los ingenieros que funcionaría para barcos. Quizás no para nada más rápido. North American Aviation construyó 400 B-25G artillados. Luego mejoraron el diseño. El B-25H añadió 4 ametralladoras calibre 50 más en los paquetes laterales, 8 ametralladoras en el morro, 4 en las mejillas laterales. 2 en la torreta superior giraban hacia adelante. 14 ametralladoras disparando hacia adelante en total. El modelo H mantuvo el cañón de 75 milímetros, pero añadió un mejor sistema de retroceso. El navegante podía recargar más rápido. La velocidad de disparo aumentó a una ronda cada 20 segundos. El B-25J eliminó el cañón de 75 milímetros y añadió 4 ametralladoras calibre 50 más, 18 ametralladoras disparando hacia adelante, el bombardero de producción más fuertemente armado de la historia. North American Aviation construyó 4.900 B-25J. Entregaron los primeros al Pacífico en octubre de 1943. Gunn regresó a Australia en mayo. Había estado fuera exactamente 6 semanas. Su familia todavía estaba en Manila. Los aviones artillados siguieron cazando. En abril de 1943, los B-25 destruyeron 16 barcazas japonesas que transportaban tropas y suministros cerca de Finschhafen. En mayo, hundieron 12 barcos de carga en el puerto de Wewak. En junio, atacaron las instalaciones petrolíferas en Balikpapan, en Borneo. Los japoneses dejaron de mover suministros por barco a la luz del día. No ayudó.
Los aviones artillados aprendieron a atacar de noche usando radar. Aprendieron a bombardear rebotando desde 15 metros en completa oscuridad. Aprendieron a coordinarse con lanchas torpederas que iluminaban objetivos con reflectores en el último segundo. Los japoneses llamaban a los B-25, modificados, la muerte negra. No se equivocaban. El 2 de noviembre de 1943, el mayor Ben Fridge lideró 4 escuadrones de aviones artillados al puerto de Rabaul. 137 aviones aliados en total, 59 B-25. El puerto contenía 38 buques japoneses, cruceros, destructores petroleros, barcos de carga, dragaminas. Los aviones artillados entraron a altura de mástil a través de humo de fósforo que cegó a los artilleros antiaéreos. Atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Los japoneses no pudieron seguirlos a todos. En 15 minutos, 30 barcos fueron alcanzados. 5 hundidos completamente. 12 dañados sin posibilidad de reparación. El resto cojeando. El puerto de Rabaul estaba acabado como base de suministro avanzada. Gunn voló esa misión. Tenía 44 años. No tenía que volar en combate. Era un oficial de proyectos especiales del Estado Mayor del Cuartel General, pero su familia todavía estaba en Manila y cada misión lo acercaba más. Los informes de inteligencia del campo de internamiento de Santo Tomás estaban empeorando. Raciones de comida reducidas, medicina agotándose, prisioneros muriendo de desnutrición y enfermedad. El comandante japonés del campo había informado a la Cruz Roja que todos los prisioneros serían ejecutados si las fuerzas aliadas se acercaban a Manila. Gunn dijo a Kenny que quería volar la primera misión sobre Manila cuando llegara la liberación. Kenny prometió que podría. Los aviones artillados evolucionaron durante 1944. Algunos llevaban 8 cohetes de alta velocidad de 5 pulgadas bajo las alas. Algunos llevaban tanques de napalm, gasolina gelatinosa incendiaria. Algunos llevaban bombas para frag, pequeñas bombas de fragmentación con paracaídas que permitían al B-25 soltarlas desde altitud mínima sin quedar atrapado en la explosión. La táctica más efectiva era el ataque combinado. Bombarderos pesados. B-24. Liberator bombardearían desde 6.000 metros para forzar a los defensores a mirar arriba. Entonces los aviones artillados entrarían bajo. Para cuando los artilleros miraban abajo, los B-25 ya estaban sobre ellos. En los primeros 8 meses de 1944, los aviones artillados de la Quinta Fuerza Aérea destruyeron 947 aviones japoneses en tierra. Hundieron 273 barcos. Mataron aproximadamente 38.000 soldados japoneses. Los B-25 modificados se habían convertido en el arma decisiva en la campaña del Pacífico Sudoccidental. Gunn añadió sus propias modificaciones a medida que avanzaba la guerra. Montó tanques de combustible adicionales para extender el alcance. Mejoró los sistemas de refrigeración de las ametralladoras. Desarrolló nuevas técnicas de carga de munición que aumentaron la velocidad de disparo. Algunos B-25 en el Pacífico llevaban modificaciones que no existían en ningún otro lugar porque Gunn las había inventado la noche antes de una misión. Otros comandantes de teatros de operaciones querían aviones artillados. Kenny les envió planos. El Teatro del Mediterráneo modificó B-25 para misiones antibarco contra convoyes alemanes que abastecían el norte de África. El Teatro de China, Birmania e India modificó B-25 para atacar líneas de suministro japonesas a lo largo de la carretera de Birmania. El concepto que Gunn había probado en Brisbane se extendió por cada zona de combate. El 20 de octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Leyte, en Filipinas. La liberación de Manila estaba a 3 meses de distancia. La familia de Gunn había estado en cautiverio casi 3 años. Ahora volaba múltiples misiones cada día. Dijo a su jefe de tripulación que no pararía hasta que su familia fuera libre. Entonces, los japoneses bombardearon el aeródromo de Tacloban.
Los bombarderos japoneses atacaron el aeródromo de Tacloban el 27 de noviembre de 1944 a las 3:30 de la madrugada. 56 aviones. Bombarderos Mitsubishi K-4M. Betty, escoltados por cazas 0. Entraron bajo desde el norte. Los operadores de radar los vieron demasiado tarde. Gunn estaba en la tienda de operaciones revisando planes de misión para el ataque matutino cuando cayeron las primeras bombas. La tienda estaba a 180 metros de la pista principal, demasiado cerca. La onda expansiva lo derribó. La metralla atravesó las paredes de lona. Un fragmento golpeó a Gunn en la pierna izquierda. Otro golpeó su hombro. El oficial médico lo encontró intentando levantarse, sangre empapando su traje de vuelo. Gunn dijo que necesitaba revisar su avión. El doctor dijo que necesitaba cirugía. Gunn avanzó 9 metros antes de colapsar. Lo evacuaron al hospital en Leyte. La herida de la pierna era seria. La metralla había cortado una arteria. El cirujano dijo que Gunn no volaría de nuevo durante 6 meses como mínimo, probablemente más. Las lesiones lo calificaban para retiro médico. 45 años, 26 años de servicio entre la Marina y el Ejército. Se había ganado el derecho de ir a casa. Gunn dijo al cirujano que no iría a ninguna parte hasta que su familia fuera libre. La batalla de Manila comenzó el 3 de febrero de 1945. Las fuerzas estadounidenses lucharon casa por casa a través de la ciudad. Los japoneses habían declarado Manila una fortaleza. Defenderían cada calle. La lucha fue brutal. Edificio por edificio, manzana por manzana. El campo de internamiento de Santo Tomás fue liberado el 3 de febrero. 3.700 prisioneros, aliados liberados. La esposa de Gunn, Polly, pesaba 40 kilogramos. Su hija Julia pesaba 28. Habían estado comiendo arroz y sopa de verduras una vez al día durante el último año. Su hijo Nathaniel tenía malaria. Su hija menor tenía disentería, pero estaban vivos. Gunn voló a Manila el 4 de febrero contra las órdenes médicas. Su pierna todavía estaba vendada. Estaba usando un bastón. El doctor lo había autorizado solo para servicio ligero, sin vuelo de combate. Gunn fue a Santo Tomás en su lugar. Encontró a su familia en el hospital improvisado que el ejército había montado. Polly no lo reconoció al principio. Había perdido 18 kilos desde que lo vio por última vez en abril de 1942. 3 años. Estaba completamente gris. Ella pensó que era un doctor. Entonces él dijo su nombre y ella supo. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, había hombres y mujeres que luchaban no por odio, sino por proteger a sus seres queridos y recuperar su libertad. La valentía de Gunn y de miles como él, tanto aliados como japoneses defendiendo sus convicciones, merece nuestro respeto. Al final, todos eran personas con familias esperándolos en casa, cada uno defendiendo lo que creían correcto para su país y su gente. Que nunca más tengamos que enfrentarnos en campos de batalla, sino que resolvamos nuestras diferencias con diálogo y comprensión mutua. Los documentos militares oficiales confirman que el coronel Paul Gunn, un oficial del ejército estadounidense, se reencontró con su esposa e hijos el 4 de febrero de 1945. El encuentro tuvo lugar en el campo de prisioneros de Santo Tomás, ubicado en Manila, la capital de Filipinas. Aquel emotivo reencuentro duró apenas 4 horas. Después, Gunn regresó a su base militar situada en Leyte, una isla filipina. Aunque todavía estaba de baja médica recuperándose de sus heridas, la guerra continuaba, y él sentía que no podía quedarse quieto. Los bombarderos B-25, que eran aviones estadounidenses de tamaño mediano, fabricados por la compañía North American Aviation, seguían volando con las modificaciones que Gunn había diseñado. Aunque otros pilotos y tripulaciones los manejaban ahora, las mejoras en el armamento seguían siendo obra suya. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, esta empresa había construido 9.600 bombarderos Mitchell modelo B-25.
De todos ellos, cerca de 5.000 fueron versiones de ataque directo equipadas con cañones frontales, basadas en el diseño original que Gunn había creado trabajando con sus propias manos. Estas variantes de ataque hundieron más de 800 barcos japoneses en el Océano Pacífico. Destruyeron más de 2.000 aviones japoneses mientras estaban estacionados en tierra. Las estadísticas militares estiman que causaron la muerte de 85.000 soldados japoneses que defendían sus posiciones. Aquella idea de transformar bombarderos en destructores de comercio, que los ingenieros habían considerado técnicamente imposible de realizar, se convirtió en el arma antibuque más efectiva de toda la región del Pacífico. Aunque ambos bandos luchaban con determinación por proteger sus naciones y familias, estos conflictos terminaron dando paso a un respeto mutuo entre veteranos que reconocían el valor del adversario. Gunn nunca volvió a participar en misiones de combate. La herida en su pierna puso fin a su carrera como piloto operativo. El ejército estadounidense le concedió el retiro con rango de coronel el 30 de junio de 1948, debido a su incapacidad médica permanente. Tenía 48 años cuando dejó el servicio activo. Regresó a Filipinas y reconstruyó Philippine Airlines, que era la compañía aérea que él mismo había fundado antes de que comenzara la guerra. Philippine Airlines reanudó sus operaciones comerciales en 1946. Gunn comenzó esta nueva etapa con 3 aviones de transporte modelo C-47, que eran aeronaves sobrantes de la guerra. Estableció rutas entre Manila, Cebú, Davao y otras ciudades filipinas importantes. La aerolínea que había creado antes de la guerra con apenas 5 avionetas pequeñas, marca Beechcraft, ahora operaba a lo largo de todo el archipiélago filipino, conectando islas y comunidades. El gobierno de Filipinas le otorgó la Estrella del Servicio Distinguido en 1947. El presidente Manuel Roxas le entregó personalmente la medalla. La descripción oficial decía que el reconocimiento era por su heroísmo extraordinario y servicio excepcional a la República de Filipinas durante la campaña de liberación. Las innovadoras modificaciones del coronel Gunn en los aviones aliados contribuyeron directamente a derrotar a las fuerzas japonesas y devolver la libertad al pueblo filipino. El ejército estadounidense ya le había condecorado anteriormente con múltiples reconocimientos. Entre ellos estaban la Cruz de Vuelo Distinguido, con insignia adicional de hoja de roble, la Estrella de Plata, la Legión del Mérito, la Medalla Aérea y 9 Corazones Púrpura, que se otorgan a militares heridos en combate. Le recomendaron para recibir la Cruz de Servicio Distinguido, uno de los mayores honores militares, pero nunca fue aprobada. Algunos oficiales superiores creían que las contribuciones de Gunn habían sido principalmente técnicas en lugar de tácticas, aunque estaban equivocados. El general George Kenney, comandante de las Fuerzas Aéreas en el Pacífico, escribió en sus memorias que Papi Gunn, como le llamaban afectuosamente, fue el hombre más valioso de toda la Quinta Fuerza Aérea. Su genialidad mecánica e innovaciones en combate cambiaron el rumbo de la guerra en el Pacífico sudoccidental. Sin sus modificaciones de ataque directo, la batalla del Mar de Bismarck habría sido una victoria japonesa. Sin esa batalla, habrían perdido Nueva Guinea. Sin Nueva Guinea, el camino hacia Filipinas habría resultado imposible. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Pacífico, estuvo de acuerdo con esta valoración. En una carta clasificada enviada al Departamento de Guerra en julio de 1945, MacArthur recomendó ascender a Gunn al rango de general de brigada. La recomendación fue denegada. Las fuerzas aéreas del ejército estaban reduciendo personal tras el fin de la guerra. Los ascensos quedaron congelados. Gunn permaneció como coronel. Nunca se quejó de ello. Había conseguido aquello por lo que había luchado. Su familia estaba libre y a salvo. Filipinas había sido liberada. Los japoneses habían sido derrotados. Eso era suficiente para él. La paz finalmente había llegado, y tanto filipinos como estadounidenses podían comenzar a reconstruir sus vidas.
Philippine Airlines se expandió durante finales de los años 40 y principios de los 50. Gunn adquirió aviones Douglas DC-3, posteriormente Douglas DC-4, que eran aviones comerciales más grandes, y después Convair 340. La aerolínea estableció rutas internacionales hacia Hong Kong, Bangkok y Singapur. Para 1956, Philippine Airlines volaba hasta San Francisco, en California. La pequeña aerolínea entre islas que había creado se había transformado en una compañía de alcance internacional. Volaba constantemente de Manila a Cebú, de Cebú a Davao, de Davao a Hong Kong. No podía detenerse. La guerra le había enseñado que el movimiento significaba supervivencia. Quedarse quieto significaba la muerte. Algunos de sus pilotos comentaban que Gunn seguía luchando, todavía huyendo de algo. Quizás los recuerdos del campo de prisioneros de Santo Tomás. Quizás los rostros de los hombres que habían volado sus aviones modificados y nunca regresaron a casa. El 10 de octubre de 1957, Gunn alquiló un avión bimotor Beechcraft modelo 18. Volaba desde Manila hacia Baguio, una ciudad montañosa. Era un viaje rutinario de 225 kilómetros hacia el norte. El pronóstico meteorológico mostraba tormentas dispersas sobre las montañas de la cordillera, pero nada grave. Presentó su plan de vuelo a las 8 de la mañana, con hora de despegue prevista a las 9:30 y llegada esperada a las 11. La torre de control le autorizó el despegue a las 9:28 de la mañana. El tiempo empeoró más rápido de lo previsto. Para las 10:30, las montañas de la cordillera estaban completamente cubiertas por nubes densas, lluvia intensa, visibilidad reducida, turbulencias fuertes. La radio del Beechcraft dejó de transmitir a las 10:47. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron los restos del accidente 3 días después en una ladera montañosa cerca de Baguio. La aeronave había volado directamente hacia una célula de tormenta. Los pilotos intentaron ascender por encima de ella. Los vientos les empujaron contra la cresta montañosa. El impacto mató a todos al instante. Paul Irving Gunn falleció el 11 de octubre de 1957. Tenía 57 años. Cumpliría 58 en apenas una semana. El gobierno filipino organizó un funeral de Estado. 6,000 personas asistieron, veteranos estadounidenses, empleados de Philippine Airlines, antiguos prisioneros del campo de Santo Tomás. El general Kenney envió una corona funeraria desde Estados Unidos. El periódico Manila Times publicó el obituario de Gunn el 12 de octubre. El titular decía que un héroe de guerra había fallecido en accidente de avión. El artículo mencionaba su cruz de vuelo distinguido, su papel en la batalla del Mar de Bismarck, sus misiones de liberación sobre Filipinas, pero no podía capturar completamente lo que realmente había logrado. Los números cuentan parte de la historia. 5,000 bombarderos B-25 de ataque construidos con sus modificaciones, 800 barcos japoneses hundidos, 2,000 aviones destruidos en tierra, 85,000 soldados enemigos muertos. Esas eran las estadísticas oficiales, pero el impacto real fue diferente y más profundo. El concepto de avión de ataque cambió como las fuerzas aéreas pensaban sobre los bombarderos. Antes de Gunn, los bombarderos lanzaban explosivos desde gran altura. Después de Gunn, los bombarderos se convirtieron en armas multifunción, capaces de realizar ataques directos, bombardeo rasante y apoyo aéreo cercano a las tropas terrestres. El cañonero AC-130 usado en la Guerra de Vietnam fue descendiente directo de las modificaciones del B-25 de Gunn. También lo fue el A-10 Warthog, un avión de ataque terrestre, y también cada aeronave de ataque moderna equipada con cañones de disparo frontal. North American Aviation, la empresa fabricante de aviones, contrató a Gunn como ingeniero consultor en 1948. Trabajó en el bombardero a reacción B-45 Tornado. Asesoró sobre sistemas de montaje de armamento. Diseñó paquetes de armamento de disparo frontal. La compañía le pagaba bien. Él donaba la mayor parte del dinero a organizaciones de veteranos,
porque sentía que debía ayudar a quienes habían servido. Su hijo Nathaniel se unió a la Fuerza Aérea estadounidense, voló bombarderos B-52 durante la Guerra de Vietnam, se retiró como coronel y escribió un libro sobre su padre titulado Papi Gone. El libro se publicó en 1994. Vendió 12,000 copias. La mayoría de las personas nunca había oído hablar de Paul Gunn, y su historia permanecía en gran medida olvidada. El Museo Nacional de la Guerra del Pacífico en Fredericksburg, Texas, exhibe uno de los dibujos originales de Gunn mostrando el montaje de armamento. El papel está amarillento por el tiempo, las medidas están escritas a mano con lápiz. El boceto muestra 4 ametralladoras calibre 50 montadas dentro del compartimento frontal de un bombardero A-20, sin cálculos de resistencia estructural, sin modelado por ordenador, solo el dibujo que cambió el curso de la batalla del Mar de Bismarck. La Asociación de la Fuerza Aérea incorporó a Gunn en el Salón de la Fama del Personal Alistado de la Fuerza Aérea en 2008. La descripción mencionaba sus innovaciones, su historial de combate y su influencia en la aviación de ataque moderna. La ceremonia se celebró en Washington. 3 de sus nietos asistieron al homenaje. Philippine Airlines todavía opera en la actualidad. La aerolínea vuela a 42 destinos a través de Asia, Australia y América del Norte. La sede de la compañía en Manila tiene un retrato de Gunn en el vestíbulo principal. La mayoría de los empleados no saben quién es aquel hombre del retrato, aunque su legado continúa vivo en cada vuelo. Esta historia nos recuerda que en medio de los conflictos más terribles, surgen personas extraordinarias cuyo ingenio y valentía salvan innumerables vidas. Tanto estadounidenses como japoneses lucharon con determinación por proteger lo que amaban, y cuando terminó la guerra, muchos veteranos de ambos bandos llegaron a respetarse mutuamente, reconociendo el valor que cada uno mostró al defender sus hogares y familias. Paul Gunn no solo fue un innovador brillante, sino también un hombre que nunca perdió de vista lo verdaderamente importante, la libertad de su familia y la paz para todos. Su legado nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la creatividad humana y el amor por los demás pueden transformar el mundo. Hoy, décadas después de aquellos días difíciles, las naciones que una vez lucharon se han convertido en aliadas, demostrando que la reconciliación siempre es posible y que la paz duradera es el mayor homenaje que podemos ofrecer a quienes sacrificaron tanto.